Buenos días. Esta semana se han cumplido 1000 días desde el comienzo del genocidio israelí en Gaza. Claro, algunos pueden decir no todo comenzó el 7 de octubre del 2023. Es cierto, estamos hablando de una historia que lleva ya prácticamente 78 años. Sin embargo, lo que se ha visto durante los últimos prácticamente 3 años ha sido la consecuencia de décadas de impunidad, décadas donde el derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas, las declaraciones internacionales simplemente no han tenido mayor peso en la política israelí. De hecho, el genocidio que hoy en día investiga la Corte Internacional de Justicia, pero el que su existencia no es dudado por la comunidad de expertos a nivel internacional de asuntos de genocidio, y particularmente por las principales organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Refleja una realidad bastante mayor, y es el hecho de que absolutamente nada se va a poner frente a los intereses de Israel. Eso es por lo menos lo que ha buscado señalar el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Claro, es cierto. Se han cumplido estos 1000 días también con un debate interno en Israel muy importante. El debate no tiene que ver con las vidas palestinas, pero sí con las vidas israelíes. La oposición israelí impulsa a que hayan comisiones de investigación real para llevar a la justicia a los responsables del ataque de Hamas el 7 de octubre. Se responsabiliza desde esa perspectiva al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y a su gobierno. Recordemos de que no es novedad señalar de que Benjamín Netanyahu estuvo involucrado en el financiamiento de Hamas y en impulsar que Hamas mantenga control de Gaza para dividir al pueblo palestino y hacer más difícil la existencia de un Estado palestino. Miembros de su propio gabinete señalaron abiertamente de que apoyar a Hamas significaba apoyar la no creación del Estado palestino. Por ende, había un interés en común que mantenían y que, por ende, se mantuvo el control de Hamas en Gaza. Sin embargo, esto va mucho más allá de Gaza y mucho más allá de Hamas en particular. Esto tiene que ver con cuál es la visión de Israel-Palestina y de la región en general que se tiene. Si es que se buscan dos estados o un solo estado, o si se busca en este caso un sistema de apartheid y un genocidio. Israel ha optado por lo último. Por un lado hay un sistema de apartheid donde Israel apunta a un solo estado con dos sistemas distintos. Esta semana, por ejemplo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha señalado lo que será su programa político para las elecciones israelíes de octubre, donde señala abiertamente que no habrá ningún Estado palestino. También ha señalado en el mismo programa político de que los palestinos ciudadanos de Israel, que son aproximadamente un 20% de la población, no van a participar de su gobierno. Imagínense qué es lo que sucedería en Chile, por ejemplo, si es que algún político dijese de que ningún mapuche participará o partido representativo de los mapuches simpatizantes con los derechos de cualquier grupo indígena en Chile no va a ser parte del gobierno. Se le acusaría de racista. En el caso de Israel ha sido completamente normalizado. Y normalizado, y vamos a volver con ese tema con posterioridad también, por gobiernos, particularmente gobiernos como el del presidente de Chile, José Antonio Kast, que a pesar de todas estas pruebas que Israel muestra de no querer una solución política y de querer continuar con los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que comete, va a ser premiado con un fortalecimiento de relaciones diplomáticas. Ahora, estos 1000 días han traído, algunos dicen más de 70.000 muertos. ¿Por qué digo algunos dicen? Porque esas son las cifras oficiales. Sin embargo, se estima de que hay otras decenas de miles de personas bajo las ruinas de las viviendas que han sido destruidas por Israel. Recordemos que prácticamente un 70% de Gaza se encuentra en el suelo debido a los bombardeos israelíes. ¿Cuánta gente se va a encontrar ahí? ¿Cuántos recuerdos se van a encontrar ahí? Usted se imagina qué es lo que sucede cuando se borra no solamente una persona del mapa, se borra una familia, se borra un vecindario completo. Esa es la realidad que se está viviendo en Gaza. Y poniendo la pregunta, ¿qué es necesario para que la comunidad internacional intervenga? ¿Qué más que lo que ha sucedido en Gaza? Si Gaza es una consecuencia de décadas, Gaza no es... No, yo personalmente no creo que Israel haya pensado el 7 de octubre vamos a hacer Gaza el genocidio. Esto es una consecuencia real de la deshumanización del pueblo palestino llevada a cabo no solamente por los extremistas de derecha
que hoy en día están en el gobierno israelí, sino que por otros, incluyendo, por ejemplo, el presidente israelí Herzog, que se reunió con el presidente de Chile, José Antonio Kast, que ha sido citado en el caso por genocidio en la Corte Internacional de Justicia, por señalar de que en Gaza no hay civiles inocentes. Y claro, ahí uno puede explicarse por qué más de 20.000 niños palestinos han sido asesinados en Gaza por fuerzas israelíes en los últimos 3 años. Pero no solamente en Gaza ocurre todo esto, también en Cisjordania, donde claramente Israel está intentando tomar la mayor cantidad de tierras posibles. En la década del 80 hubo una frase muy famosa de Ariel Sharon, que posteriormente se convirtió en primer ministro israelí, que luego de los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel, el acuerdo de paz entre Egipto e Israel, señaló abiertamente a los colonos: vayan y tomen todas las colinas que puedan, por cuanto lo que no se tome va a tener que ser devuelto a los palestinos. Es una situación bastante similar a la que se vive hoy en día. Esa es la sensación que deja entrever los colonos israelíes y los políticos israelíes en general. Entonces, estamos viendo de que la situación en su conjunto no tiene que ver con una solución política, sino que tiene que ver con la imposición de la posición de Israel, que es que no existan derechos para el pueblo palestino. Así de simple. O sea, acá no existe una discusión mayor que esa. El gobierno israelí dice abiertamente que está en contra de un Estado palestino, la oposición israelí calla porque también está en contra de un Estado palestino. El gobierno israelí dice que va a continuar con el control israelí en Gaza, la oposición israelí también calla. ¿Por qué? Porque tampoco está en contra de lo sucedido en el genocidio. Por el contrario, la oposición israelí está muy en contra del manejo que ha tenido Benjamín Netanyahu del genocidio, pero no así de la sustancia misma. Ellos no están en contra de los bombardeos en el Líbano, por el contrario, están a favor de continuarlos, a pesar del acuerdo de cesar el fuego. No estuvieron a favor del cesar el fuego con Irán. Esa es la lógica que hoy en día está ponderando en la política israelí. Por eso es que estos 3 meses que hay entre este momento y las elecciones de octubre van a ser particularmente crudos para el pueblo palestino y para el resto de la región. En ese contexto, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando gobiernos como el gobierno de Chile, que tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, simplemente deciden continuar obsequiando regalos a el gobierno israelí, entregando gestos al gobierno israelí, dejando de manifiesto que ningún ciudadano chileno va a ser realmente protegido por el ejército israelí? ¿Se ha fijado el representante de Netanyahu en Chile la cantidad de ataques que hace en redes sociales en contra de ciudadanos chilenos? Bueno, eso es una violación de la Convención de Viena. Ninguna comunicación del Ministerio de Exteriores de Chile ha sido llevada para que este señor deje de hacer los ataques que realiza en contra de ex parlamentarios, ministros del Club Deportivo Palestino, de representantes de organizaciones de derechos humanos, si se dedica a eso, parece, porque al parecer otra gente le hace el trabajo que él tiene que hacer como representante de Israel. Me da la impresión que está bastante bien protegido en la actual administración de José Antonio Kast. Sin embargo, es importante entender de que acá se genera un gesto importante. Si es que la Cancillería de Chile no es capaz de decir al representante de Netanyahu que está violando la Convención de Viena, que deje de atacar a ciudadanos chilenos, que deje de infligir problemas de seguridad a ciudadanos chilenos con ciertos ataques que lleva a cabo en redes sociales, ¿cómo es que se espera que el gobierno de José Antonio Kast, con el embajador que tiene en Tel Aviv, Gabriel Saliasnik, va a defender los intereses de prácticamente 500.000 de chilenos palestinos aquí en Palestina, no solamente para poder ingresar a Palestina, para poder invertir en Palestina, para poder educarse en Palestina, sino que simplemente para poder proteger sus propiedades, sus tierras ancestrales que se mantienen aquí y que en muchos casos están a nombre de ciudadanos chilenos? Claramente que eso no va a suceder. Si no son capaces de callar a un representante diplomático tan vulgar como el representante de Netanyahu en Chile por violar abiertamente la Convención de Viena, no van a hacer absolutamente nada en este otro caso. Y esa es la realidad. Por ahí algunos dicen, celebren lo que han votado. Bueno, esa es la celebración que deben hacer bastantes hoy en día. Queda muy claro cuál iba a ser la posición del gobierno de Chile en caso de José Antonio Kast de haber sido electo. Una situación donde el pueblo palestino realmente no existe en los cálculos del gobierno de Chile. Y después uno se pregunta, bueno, ¿por qué llegamos a situaciones como la del genocidio en Gaza? Porque con mensajes como ese, este y otro, es decir, de varios gobiernos en el mundo,
se entiende abiertamente que Israel va a poder seguir actuando con completa impunidad, independiente de que viole o no el derecho internacional. Y es así como se va cerrando este sistema que durante 1000 días, más de 1000 días, la comunidad internacional ha permitido que decenas de miles de personas mueran en Gaza y que las posibilidades de una solución política se desvanezcan en base a los intereses políticos del señor Benjamín Netanyahu y la impunidad garantizada en su conjunto a Israel. Desde Belén, Palestina ocupada, fue un informe para Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile de Javier Apoid. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.